Cuando entré en la adolescencia, se me despertó el pensamiento. Y cuando empecé a leer los libros profesionales, fui muy impactado por una materia que tenía que llevar, estaba en el programa de estudios. Y me refiero a la filosofía. Y tuve la suerte de que el maestro que nos daba esa materia era un excelente maestro y un gran pensador y un gran maestro para enseñar. Nos motivó mucho. Creo que su materia era una de las horas de clase más esperadas y nos retó el pensamiento, nos retó a reflexionar y empezamos a discurrir un poco sobre el pensamiento de los grandes filósofos griegos y otros más, y empezamos a conocer los diálogos de Platón, empezamos a conocer la filosofía de Sócrates, de Parménides, de Descartes y de otros más. Immanuel Kant. Hace muchos años de esto. Pero cuando empezamos en lo que a mí respecta, a reflexionar sobre el ser, el no ser, el existir y qué significaba, cómo se entendía el universo, la nada, todo. E incluso se reflexionaba sobre Dios. Aquella materia, bueno, sí, era emocionante, era fascinante. Había que llegar al límite de la reflexión, al menos hasta donde podíamos o entendíamos, y quedó ahí. Estos hombres, pues, reconocidos por la historia universal como grandes maestros hasta el día de hoy. Y aprendí que el método socrático, la mayéutica de Sócrates, estaba de tal manera que se buscaba encontrar una verdad, se buscaba encontrar la razón, se buscaba encontrar la justicia, la espiritualidad y más cosas en base a preguntas y respuestas. Sí, eran diálogos de hacer preguntas al oyente y llevarlo a una reflexión para finalmente encontrar una verdad. Y eso obviamente llevaba también a una discusión, a una dialéctica, y eso es un método que queda establecido como un método de aprendizaje. Después, cuando ya me hice cristiano y empecé a leer la Biblia, me encontré que la Biblia era el todo. Superando cualquier filosofía, cualquier pensamiento de cualquier pensador, se tenga en el pedestal que se tenga. Y nadie supera el pensamiento de Cristo. Y digo más, hoy por hoy, el más grande maestro que ha existido sobre esta tierra se llama Jesucristo. El que ha hablado con una perfección magistral. Y si usted me lo vale, déjeme decir un pleonasmo, ¿verdad? A ver, una perfección perfecta.
el maestro perfecto, el que ha enseñado todo a la perfección, su método de enseñar, nuestro Señor Jesucristo. Y dejé de admirar a todos los hombres que admiraba. Ahora solamente alabo, glorifico y bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando empecé a leer la Biblia me di cuenta que una de las formas, de los métodos que el Señor tiene para enseñar su doctrina, su enseñanza, es precisamente con preguntas y respuestas. Sí, en muchos momentos de la palabra del Señor, Él les hacía preguntas a los que le escuchaban, a los discípulos. Y hay muchísimas, pero muchísimas ocasiones en que el Señor en su enseñanza, en su doctrina, les hacía preguntas. Los 4 evangelios están llenos de ello. Aquí tengo Marcos capítulo 2, 9, 2, 19, 3, 4, 3, 23, Marcos 2, 25, Juan 7, 23, 14, 9, 13, 11, en fin, muchas preguntas. Y les ponía ahí unas reflexiones. Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve y dijo, iré, y no fue. Y otro dijo, no iré, y al final fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo correcto? ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo justo, hizo lo bueno, hizo lo correcto? ¿Cuál de los 2? Y así, los evangelios están llenos de esta metodología usada por el Señor Jesús. Me fascina, me fascina. ¿Puede acaso los que están de bodas ayunar en tanto que el esposo está con ellos? Les preguntó. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Y les preguntaba. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? ¡Wow! Y no le podían contestar. Yo también les haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? No sabemos. Tampoco yo les voy a contestar. Y así, muchas son las preguntas que el Señor hacía. Y así enseñaba. ¿Por qué David le dice Señor? Y allí no le podían contestar. Como si el Señor es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? ¿Es lícito hacer bien en el día de reposo? Les preguntaba. ¿O no os acordáis de David? Cuando llegó al templo y tomó los panes de la proposición. ¿No os acordáis de ello? Wow. Impresionante. Me encanta esa metodología. Hoy quiero hacer un ejercicio simulando un poco la mayéutica socrática, precisamente. No voy a tratar el tema, voy a hablar de la inmundicia. Ya lo tengo preparado el tema como para tratarlo en un video. Pero este video solamente es una reflexión aplicando precisamente esta metodología y llevarte a reflexionar, Y solo será así, preguntas y respuestas. Y al final la decisión y la conclusión será tuya. Lo que tú decidas, lo que tú puedas tomar de este ejercicio de preguntas y respuestas. Dios es santo.
Yo creo que si yo hago esta pregunta a ti que eres persona de fe, que amas a nuestro Señor Jesucristo, que amas a Dios, y te digo, ¿Dios es santo? Sé que la respuesta es contundente. Y si ahora te digo, ¿es verdad que Dios está apartado de toda inmundicia? Desde luego que también la respuesta es sí, claro, claro, sí. La inmundicia es precisamente lo opuesto de lo santo. Una virtud de Dios tan hermosa, tan perfecta, tan maravillosa. Es una de las virtudes que más amo en el Señor, es precisamente que Él es santo. Él es santo, santo, santo. No hay otra virtud en la Biblia que se nombre 3 veces. Nunca la Biblia dice Dios es justo, justo, justo. Nunca lo dice. Nunca dice la Biblia Dios es poderoso, poderoso, poderoso. Nunca lo dice. Jamás dice Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Nunca lo dice. Pero esta virtud sí viene elevada a la tercera potencia. Dios es santo, santo, santo. Cómo me impacta. Mi espíritu se estremece tremendamente. Lo contrario de la santidad es la inmundicia. ¿Habla la Biblia de la inmundicia? Sí, mucho. ¿Qué es una cosa inmunda? Bien, es un concepto un tanto amplio y podemos identificarlo con varias expresiones. Por ejemplo, algo inmundo es algo sucio, sucio. Es algo impuro. Ha perdido la pureza. No está limpio. Es algo manchado, contaminado. Algo que se ha llenado de corrupción. Algo inmundo es algo feo, sucio. En su esencia, dejó de ser limpio para contaminarse. Perdió su pureza. Ahora es algo totalmente impuro. ¿Habla la Biblia de esas cosas inmundas? Sí. ¿Qué cosas señala la Biblia que son inmundas? Es sorprendente, ¿eh? Hay muchas cosas que la Biblia menciona que son inmundas. Le nombraré algunas. No le daré ahora los versículos porque no se trata de hacer el estudio hoy. El estudio lo presentaré próximamente, pero ya con versículos. Pero la Biblia nos dice que el pecado es inmundo. La maldad, algunos animales, todo lo que desecha el cuerpo es inmundo. La menstruación es inmundo. El vómito es inmundo. El sudor es inmundo. La orina es inmunda. El excremento también es sucio, inmundo. La grasa es inmunda bíblicamente. Los reptiles, la muerte, la enfermedad, son cosas inmundas. Todas ellas. Hay por ahí algunas más, pero en términos así muy directos y muy claros, la Biblia dice que estas cosas son inmundas.
Y en su calidad de inmundas, atención, tienen características terribles. Huelen muy mal. Huelen mal. Su sabor es asqueroso. Asqueroso. Uh-huh. Hay un efecto natural cuando encontramos algo inmundo. El efecto natural es rechazarlo, rechazarlo. Por eso nuestro cuerpo, atención, nuestro cuerpo, todo lo que desecha es inmundo, porque nuestro cuerpo es santo y lo inmundo tiene que ser echado fuera. Ahora, la pregunta es, estas cosas inmundas que nombra la Biblia, atención, ¿siguen siendo inmundas hoy? ¿O ya no son inmundas? Por ejemplo, el excremento ¿sigue siendo inmundo hoy? ¿O ya no? Porque hay un versículo donde el Señor dice que si la presencia de Dios iba a pasar por el campamento y había excremento, entonces la presencia de Dios no llegaba. No se manifestaba su presencia, porque había excremento descubierto ahí. ¿Qué le parece? O sea, esto es algo serio. Entonces la pregunta es, la orina sucia, inmunda, ¿ya es limpia? ¿Dejó de ser inmunda? La menstruación dejó de ser inmunda y ahora ya no es el pecado, la maldad. ¿Qué le parece? Porque existe un concepto muy marcado, sin fundamento bíblico, y les preguntas que si las cosas inmundas que la Biblia nombra, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿ya no son inmundas hoy? Dice, no, ya no, ya no. No, eso ya cambió. Espérame. ¿Cómo ya cambió? ¿El sudor ahora huele bien? ¿O sigue siendo inmundo? ¿Qué le parece? Entra a un baño donde hay orina ahí regada y todo eso y no se ha aseado. ¿Ahora huele muy bonito ese baño? Esto es muy interesante, ¿eh? No, es que ya no es para hoy, pero ¿por qué ya no es? Es que eso era en el Antiguo Testamento, ¿y ese es tu argumento? ¿Que era en el Antiguo Testamento? ¿Podrás responder acaso a lo que te dije ahorita, que si ya no son inmundas estas cosas? Oh. No, es que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia y por eso dejó de ser inmundas estas cosas. ¿Quieres tú decir que ahora el vómito ya no es inmundo? ¿La lepra ya no es inmunda? ¿El pecado ya no es inmundo porque estamos en el tiempo de la gracia? Es que Cristo limpió todo. A ver. ¿Tienes tú versículos para decir que Cristo limpió lo inmundo? ¿Tienes acaso versículos? O sea, si tú dices que estas cosas que nombra la Biblia ya no son inmundas hoy, ¿en qué versículo tú te apoyas? ¿Dónde dice la Biblia que ya no son inmundas? ¿Qué le parece? No, lo que pasa es que eso era para el tiempo de la ley. Eso estaba en la ley de Moisés. Cristo abolió la ley. ¡Wow! ¡Qué conceptos tan ligeros! Cristo abolió la ley para salvación. Porque ahora la salvación es por Cristo. Romano nos dice que la ley de Moisés es un ayo que nos llevaba a Cristo.
La ley fue dada para demostrarle a los hombres que no podían cumplir la ley, que no podían ganarse la justicia por sí mismos. Por eso Cristo murió por nosotros y en Él somos justos. Pero aquí la pregunta no es salvación o no salvación. La pregunta es si estas cosas inmundas siguen siendo inmundas el día de hoy. Es que, por ejemplo, los animales. Ayer me dijo un joven que le hice estos planteamientos. Dice, no, es que, a ver, es que ya en Cristo se limpiaron los animales. ¿Dónde? En la visión de Pedro, espérame, se ha enseñado, los cristianos enseñan que en la visión de Pedro los animales quedaron limpios. Pero allí mismo, unos versículos más adelante, Pedro al principio no sabía qué significaba la visión. Pero un poquito más adelante, él ya supo qué significaba la visión y le dice ahí a Cornelio, porque Dios me ha mostrado a mí en la visión que a ninguna cosa llame común o inmunda. Pedro, al que se le dio la visión, interpretó la visión con respecto a los hombres, no con respecto a los animales. Los animales que Dios dice que son inmundos siguen siendo inmundos hoy. ¿Qué le parece? Haré más preguntas. A ver, ¿qué dice Dios a su pueblo con respecto al inmundo? Que se aparten, que no lo toquen. La pregunta es, ¿el no tocar lo inmundo es un mandamiento solo para los judíos, a los que se les dio la ley de Moisés? ¿O también es un mandamiento para nosotros? ¿Será un mandamiento para nosotros? Porque jugamos mucho con la ley, ¿eh? Es que Cristo abolió la ley. A ver, espérame, vamos a ver una cosa. Entonces tú dices que la ley de Moisés ya nada tiene que ver con nosotros. Atención con lo que voy a enseñar. Entonces, si es así, a ver, la ley de Moisés dice que no debemos tener ídolos de barro. Entonces ya podemos tener, porque eso es la ley de Moisés, lo de los ídolos. Entonces ya podemos tener estatuas de piedra. La ley de Moisés dice que dos hermanos no pueden casarse, no pueden tener sexo. Eso dice la ley de Moisés. Si ya no aplica la ley de Moisés para nosotros, entonces ya se puede casar una hija mía con un hijo mío. ¿Ya se pueden casar, tener sexo? Si tú dices que la ley está invalidada, la ley de Moisés dice que no consultes hechiceros ni adivinos. Entonces, ¿ya podemos consultar hoy hechiceros y adivinos? Porque la ley de Moisés ya no aplica para hoy. ¡Wow! Diré más. ¿Debemos los cristianos apartarnos de la inmundicia? Versículo hay en el Nuevo Testamento, ¿eh? ¿Sí o no? La respuesta obviamente es que sí. Al menos para lo que yo puedo encontrar en toda la Biblia. ¿Sí? No toquéis lo inmundo, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, a ver, ¿sabías que en 2 Corintios 7:1 la palabra del Señor habla de dos tipos, dos clases de inmundicia? Sí, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice. Yo creo que tú lo conoces, ¿eh? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De entrada, atención con esto que voy a enseñar. Cuando nosotros tocamos lo inmundo, atención, se pierde santidad. No toda, se pierde un poco de santidad. Mire lo que dice aquí. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Si te limpias de contaminación, perfeccionas la santidad. Pero si te contaminas con las cosas inmundas, las cosas impuras de las que habla la Biblia, ahora, te estoy leyendo el Nuevo Testamento. Esto es muy interesante, ¿eh?
hay inmundicia de carne, hay inmundicia espiritual. La hablaré en el próximo video de la inmundicia. Te haré una pregunta. Ezequiel, capítulo 44. Yo no sé si lo has leído, pero para asegurarme, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 44. Ponga mucha atención porque esta es una escritura. A ver, es una escritura que está aquí, pero que yo estoy seguro que nunca te la han enseñado. Mire. Ezequiel, capítulo 44, versículos 16, 17 y 18. Aquí va. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Ponga atención. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Ahora vea la razón. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Atención. No se ceñirán cosa que los haga sudar. ¿Sabía usted que Dios prohíbe que los siervos que ministran en el altar suden en el altar? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿A quién les habla? Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. No llevarán cosa alguna que los haga sudar. ¿Por qué? La razón la sabes. El altar es santo. El altar es santo. La pregunta es, ¿el altar del santuario de los judíos era santo y el altar de las iglesias cristianas hoy no es santo? El mandamiento dado para sus siervos en este libro de Ezequiel aplica solo para el santuario de los judíos y no aplica para el santuario de los cristianos hoy. ¿Por qué Dios prohibía sudar? Muy sencillo. El sudor es inmundo, son toxinas que salen de nuestro cuerpo. Por eso es que tiene ese olor apestoso, porque es inmundo. ¿Cree usted que el enseñar estas cosas, aceptar estas cosas, hace que quien las enseña sea un religioso? ¡Eres un religioso! Esas cosas no aplican para nosotros hoy. Le pondré un ejemplo. Si un pastor va entrando a la congregación, ya le toca predicar, subir al altar, pero al entrar ahí en los jardines de la iglesia, pisó por ahí excremento de perro en sus zapatos y se llenó todo ahí de excremento. Póngame mucha atención. Y ahí nada más rápidamente mueve el pie ahí en el pasto para limpiar un tanto su calzado. Pero lleva ahí el olor y lleva ahí mucho de excremento. Le pregunto,
¿Puede subir al altar a predicar? Porque ya faltaba 1 minuto para que le dieran el tiempo. ¿Puede subir a predicar? ¿Qué le parece? ¿Puede un pastor tener sexo media hora antes, 15 minutos antes, con su esposa, y termina la relación sexual con su esposa y ya faltan 5 minutos, 10 minutos para que... Acuérdense que muchas veces hay casa pastoral. Y ahí está la alcoba, ahí vive el pastor, tiene una relación de sexo con su esposa, ya faltan 10 minutitos rápidamente, ya nada más se arregla rápido la ropa y entra rápido ahí al templo que está precisamente ahí, contiguo. ¿Puede subir a predicar al altar si todavía lleva la inmundicia del semen? ¿Qué le parece? Juzgue usted. Juzgue usted. Voy a dar por válido que pudiera haber pastoras. Obviamente, los que ya han visto mis videos saben que afirmo categóricamente que el ministerio de pastoras no está permitido por Dios. Bien, pero vamos a suponer que pudiera haber pastoras. ¿Puede una pastora subir al altar si anda en sus días menstruales? ¿O es que el menstruo dejó de ser, era inmundo en el Antiguo Testamento y ahora ya no es inmundo? ¿Qué le parece? Este es uno de los argumentos que invalida la función pastoral femenina. Habría una mujer que durante 8 días de su periodo no pudiera ejercer en el altar de Dios. ¿Qué le parece? En fin. ¿Debe la Iglesia, pregunto, aplicar estos principios espirituales de inmundicia el día de hoy? ¿O debemos ignorarlos completamente y decir, va? Es interesante. Esto es para reflexionar. No estoy afirmando alguna doctrina, pero quise hacer este ejercicio de preguntas y respuestas dejándote a ti, pues, la opción de que juzgues, de que analices, de que te formes un criterio bíblico que forme tu vida cristiana. Yo sé que amas al Señor, sé que quieres agradar al Señor, sé que amas la palabra del Señor, que quieres tú obedecer la palabra, que amas a Cristo. Amén, amén. Este ejercicio espiritual de razonar un poco, tratando de, con preguntas y respuestas, encontrar esa verdad de Dios basados en la palabra de Dios, basados en la Biblia. Creo que es muy sano hacerlo. Cuando voy a preparar cualquier tema que el Señor me permite, hago mucho este ejercicio antes de darle estructura a los estudios. Someto a una reflexión de preguntas y respuestas muy personales, las hago para mí y trato de ir encontrando las respuestas en Dios, las respuestas en su palabra. Gracias por acompañarme en este ejercicio de preguntas y respuestas sobre este tema, que creo que es un tema interesante y que bien haremos en considerar ambas opiniones, terceras opiniones, pero bienvenidos a aquellos que aman la palabra del Señor y que les gusta meditar, reflexionar y encontrar la verdad de Dios
conforme a su palabra. Bendiciones.